saludo, les habla Marcelo de nuevo, después de un tiempo sin subir vídeos desde Tenerife, Islas Canarias, el autor del blog Libres de Narcisista. Antes de entrar en el tema sobre la pregunta que nos hacemos, si Vladimir Putin es un narcisista y cómo son los políticos narcisistas, quisiera dar dos informaciones. La primera es que el blog Libres de Narcisista, que ha estado cerrado desde mediados del 2020, bueno, a partir de hoy vuelve a estar abierto al público. Ahí hay un post que he escrito explicando por qué tuve que cerrarlo por un tiempo. Lo he renovado la plantilla, he renovado los posts. Y bueno, mi idea es que el blog, la información sobre el narcisismo y sobre el abuso narcisista se difunda. Y la otra información, la alegre noticia que quisiera darle es que dentro de unos días va a salir el libro que he escrito, que se llama Libres de Narcisista, 100 preguntas sobre el abuso narcisista. He escrito esto como un manual para las víctimas del narcisismo patológico. El próximo vídeo que voy a subir al canal va a ser explicando esta obra que llevo un tiempo escribiendo, y próximamente, en estos próximos días, ya estará disponible por Amazon. Ya les iré avisando. Bueno, dicho esto, amigos y amigas, quiero comenzar diciéndoles que sobre esta pregunta que me he hecho: ¿es Vladimir Putin, el presidente o el primer ministro de Rusia, un líder narcisista, un narcisista perverso, un narcisista patológico? En realidad, miren, no lo sé, porque siempre he sido bastante reacio a andar calificando a las personas gratuitamente de narcisistas, especialmente si no tengo un trato cercano y directo con ellas, ¿no? A veces oigo en los medios de comunicación social, en las tertulias, decir muy fácilmente de tal y cual personaje que es un narcisista, y a mí me parece un diagnóstico delicado, ¿no? Sin embargo, esta vez hay ciertos personajes tan notoriamente funestos, tan notoriamente perversos, que yo, por ejemplo, que me imagino que como muchos de ustedes, la mayoría, me he sentido tremendamente conmovido. Me ha afectado el drama, el espectáculo que estamos contemplando todos de la invasión, de la agresiva invasión al pueblo de Ucrania, y de las víctimas que tenemos que ver en cada parte de noticias, que no puedo menos que compartir con ustedes mi reflexión sobre los rasgos narcisistas y de narcisista perverso y de narcisista maligno que veo en Putin, pero que veo en algunos políticos, ¿no? Les comparto esta reflexión a modo de ensayo, porque hace tiempo que la vengo, que está en mi mente como reflexión, porque el marco teórico que tenemos. Fíjense que este canal, los contenidos que yo he subido son sobre el abuso narcisista en el marco de una relación de pareja o de amistad. Y sin embargo, ese mismo marco teórico sirve para explicar un narcisista maligno tan notorio como un líder como Putin, ¿no? Fíjense, no hay de extrañar. Me acuerdo que escuché a Kember, el famoso especialista internacional en trastornos de personalidad. No es de extrañar que en el colectivo, en el gremio, por decirlo así, de los políticos, abunden los narcisistas patológicos. ¿Por qué? Porque el narcisista, como sabemos,
es un adicto del poder y del control. Y no hay forma más expedita de obtener combustible y de obtener control y de obtener eso que tanto les embriaga que la política. La política que debería estar al servicio del bien común, que debería estar en manos de las mentes más emocionalmente sanas y más lúcidas de la sociedad, se convierte en un hervidero de personas de rasgos profundamente narcisistas. Yo no estoy diciendo que todos los políticos sean narcisistas, ni muchísimo menos. No se trata de eso, pero sí es cierto que en ese colectivo, en ese gremio, abundan como las abejas detrás de las flores personalidades del espectro narcisista y algunos verdaderamente narcisistas, perversos y malignos. Miren, se lo está diciendo un venezolano que ha conocido el drama de un país en manos de un narcisista perverso y que siempre pienso que los venezolanos como víctimas colectivas tenemos un estrés postraumático de un abuso que se ha prolongado en más de 2 décadas. Entonces, fíjense, ¿cómo son los políticos narcisistas? Pues miren, todos los mismos rasgos que conocemos del trastorno narcisista de la personalidad, la grandiosidad tóxica, el sentirse únicos y especiales, las relaciones de explotación con los demás, y especialmente la falta de empatía y de conciencia moral, en manos de una persona que asume una posición de poder, incluso de presidente, de un país con devastadoras consecuencias para la población, que se convierte en un sujeto colectivo, en una víctima colectiva de un depredador narcisista. Los políticos narcisistas, como buenos narcisistas, seducen a las masas, utilizan muchísimo la ensalada de palabras, son expertos en engañar con sus palabras huecas y vacías a la población. Utilizan todo el arsenal de técnicas de manipulación que conocemos, se victimizan, triangulan. Particularmente para mí es notorio el gaslighting. Por ejemplo, ahora mismo con la guerra de Ucrania veo toda una nación, que es el pueblo ruso, que evidentemente el pueblo ruso es inocente de lo que está sufriendo, pero toda una nación sometida por su líder al gaslighting, porque el gaslighting es entorpecer, condicionar la percepción de la víctima de la realidad de lo que sucede y decirle que lo que sucede no sucede, ponerle otro nombre, racionalizarlo. Y entonces todo el intento de una nación por negar los hechos, negar la realidad, sometida a la luz de gas por un político narcisista perverso, ¿no? Entonces utilizan la ensalada de palabras, los narcisistas en la política se valen de palabras comodín, como democracia o socialismo o progreso o país o nación, pero son palabras huecas, son palabras vacías, las instrumentalizan, manipulan a las ideologías. Y miren, lo he visto en la izquierda y lo he visto en la derecha. Y no se trata ahora de izquierda o derecha, sino que instrumentalizan las ideologías con los fines de su agenda, que es siempre el poder. Utilizan el chantaje, la intimidación, nada menos que vemos a Putin nombrando las armas atómicas, que nunca, yo que he visto tantas cosas, nunca había visto eso en la humanidad, ¿no? Creando verdadera tensión. Utilizan la campaña de descrédito y de difamación sin ningún tipo de moral, lo que se llama el asesinato del personaje, destruyen la imagen pública, convierten en enemigos a sus oponentes, porque los narcisistas no toleran la disidencia ni la crítica, y un político narcisista considera la crítica como una traición a la patria casi. Entonces
manipulan los medios de comunicación social o los censuran directamente o no les dan cabida o intentan controlarlo, intentan controlar y manipular a la opinión pública. Dado que se creen especiales, se creen investidos de una misión especial para su país y es típico que tengan ideas mesiánicas. Y entonces como tienen esa misión especial para su país, porque se creen únicos, porque se creen grandiosos, se creen con derecho a violentar la legislación, a comprar a los jueces, a cambiar las leyes, se creen con derecho y no respetan los límites, violan los derechos humanos, invaden otro país porque se creen con derecho, porque no reconocen la existencia del otro como persona, sino como una cosa, y porque están completamente engolfados en sí mismos, en su falso yo grandioso, rodeados de una caterva de aduladores, son suspicaces, son paranoicos, la utilizan, dividen a la población. Fíjense, yo esto lo viví en Venezuela o sea, dividir a la población, utilizar de manera encubierta la violencia para intimidar al contrario, y luego hacer transferencias de culpa, culpar al contrario de usar la violencia. Fíjense que cuando yo he oído los razonamientos de Putin, estoy hablando con un narcisista. Él tira una bomba o un misil en medio de la población civil, de un edificio, y llega a decir que la culpa es de Ucrania porque puso un escudo humano. Y entonces es alucinante. Es alucinante que algunas personas, me imagino que desconocedoras de la patología del personaje, se tragan el cuento y terminan justificando lo injustificable. Miren, el abuso tanto a nivel colectivo, mundial, como a nivel personal, no tiene justificativo y yo lo siento porque a veces oigo justificación y digo, pero qué barbaridad, bombardear a la población civil, someterla como esa ciudad, Mariápolis, al hambre, al frío, sin luz, simple y llanamente no tiene justificativo de ninguna especie y no podemos permanecer neutral, porque eso es lo mismo que cuando hay una agresión sexual, decir que la culpa es que ella se puso una minifalda o que se tomó unas copas. No tiene justificativo y no se puede caer en el juego del depredador terminando racionalizando y justificando la agresión o el abuso. No se puede culpar a la víctima porque si la víctima reacciona para defenderse, la culpa no es de la víctima que reacciona, la culpa es del agresor. ¿Qué puede hacer la víctima? ¿Cómo puede defenderse? ¿Defenderse? ¿Cómo puede actuar? Defendiéndose. Entonces he oído explicaciones, sinceramente, las mismas que suelo escuchar cuando hay una situación de abuso narcisista y culpan a la víctima por ser víctima. Ella se buscó lo que le pasó. Y entonces he oído lo mismo. Los líderes narcisistas son tremendamente personalistas, cultivan el culto a su imagen, a su persona, viven autoabsorbidos en sí mismos. O sea, en resumen, yo no sé si Putin oficialmente es un narcisista patológico, tendría que tener un examen psiquiátrico o médico, pero camina, mueve, habla y actúa como un narcisista patológico. Y lo dice alguien que se lo ha pasado estos últimos años estudiando los narcisistas. Por eso sé que no dialoga, por eso sé que no ve al otro como un ser autónomo, por eso no me extraña que amenace hasta con bombas atómicas,
porque además los narcisistas nunca pierden. Sé que está enceguecido por su ambición de poder, que no tolera la crítica, que siento mucho también lo que sufre el pueblo ruso sometido a un líder patológico, perverso, que está aplicando a la nación un gaslighting colectivo, ¿no? Este, que si tiene que meter a 5.000 rusos más en la cárcel, que se atrevan a pensar diferente, que tengan la osadía de pensar por ellos mismos, lo va a hacer porque el pueblo y la gente son extensión del líder, no son personas autónomas. Estarán de acuerdo conmigo en que yo siempre he pensado que debería haber una norma mundial, después de todo lo que hemos vivido a nivel internacional y a veces al interno de cada país. Estoy seguro que si tú me oyes de México, de Colombia, de Argentina, yo que estoy aquí en España, reconocerás en el marco de tu propia nación políticos narcisistas, porque ya digo, no todos son narcisistas, por supuesto que no, pero hay bastantes políticos narcisistas. Y entonces deberían someterlo a alguien antes de darle un cargo de presidente, de gobernador, a un examen de salud mental mínimo de que una persona con un trastorno narcisista de personalidad no puede tener el poder, porque además es que estamos exponiendo, y yo me siento, por eso es que tan conmovido, siento la impotencia de la humanidad frente a alguien, una nación de las más, el país más grande de la Tierra, una de las naciones poderosas, con armas y con potencial atómico, amenazando a nosotros si ayudamos a las pobres víctimas y destruyendo vidas, sembrando odio, división, violencia. Ojalá que por lo menos la población reflexione. Miren, dice el dicho que ni de política ni de religión, y yo estoy de acuerdo porque yo que tengo mis propias ideas políticas, nunca entro en polémica jamás, y mucho menos por las redes sociales ni públicamente. Nunca hago ese juego, porque ese juego es el juego de los líderes tóxicos, ¿no? Ponernos a odiarnos y a discutir entre nosotros. Hay gente de izquierda maravillosa y hay gente de derecha maravillosa. Yo, como entenderán, he vivido el drama de mi amado país, Venezuela, lo he vivido de cerca, conozco de cerca el chavismo y entonces, aunque nunca entro en discusión porque yo me vine para España y vivo en España, pero conozco cómo pueden destruir la economía, cómo los líderes narcisistas no tienen freno en su afán, a veces por perpetuarse en el poder, porque no lo sueltan, porque son unos adictos. Y entonces ojalá que por lo menos defendamos nuestro derecho a nosotros mismos, pensar y conectarnos con la realidad, y no seamos nunca neutrales. O sea, yo no creo en la neutralidad ante una situación de abuso. Yo soy respetuoso de quien tiene políticamente ideas diferentes a las mías, por supuesto. Y aunque a esta edad mía ya yo con las ideologías, soy bastante crítico, pero bueno, respeto. Pero una cosa es respetar las ideologías y las ideas del contrario, por supuesto que sí, ser tolerante, que lo soy. Y otra cosa es permanecer neutral ante una agresión y ante una situación de abuso. Bueno, amigos, miren, fíjense, todo lo que hemos aprendido sobre el narcisismo patológico nos sirve para analizar una situación internacional tan delicada y tan difícil. Seamos solidarios con el pueblo de Ucrania, cada uno en nuestro entorno y con nuestros medios, lo que podamos colaborar, lo que podamos ayudar. Miren, haciendo el bien a los demás, viviendo el valor de la solidaridad según nuestras posibilidades, siendo empáticos, porque la empatía es una medicina para sanar las relaciones humanas, para que tengamos un mundo más emocionalmente sano y feliz y más cercanos los unos con los otros, para que tengamos una vida digna
de ser vivida. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Me quedó un poquito largo el vídeo, pero el tema a mí personalmente me remueve por dentro, en las entrañas. Y ya digo, esperen el libro que ya está por salir. Ya les avisaré en estos días. Y ya pueden entrar al blog Libres del Narcisista. Suscríbanse a las redes sociales, suscríbanse al canal y muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.